Buenas tardes, doctor Carvajal. Buenas tardes, estimados compañeros de la Universidad Bolivariana del Ecuador, distinguido público. Para mí es un placer dar inicio a esta reunión para dar a conocer ciertas interrogantes que tenemos. Igual en el transcurso de la misma, los compañeros darán su respuesta respectiva. Para dar inicio con la primera interrogante, me permito compartirles pantalla para formular la primera pregunta. Bueno, dentro de la primera pregunta, vamos a dar inicio con la que se formula de la siguiente manera. ¿Cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva epistémica hoy? Compañero Carlos, tiene el uso de la voz. Bueno, muy buenas tardes con todos, compañeros. Mi nombre es Carlos Vélez, pertenecientes al grupo 2. eh, Permítame responder la pregunta. Los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva epistésmica. Primeramente, la epistemología es una de las ramas fascinantes de la filosofía del derecho. Y es muy importante porque no solo se pregunta qué dice la ley, sino cómo conocemos el derecho y aquellos procesos que lo validan. El fenómeno jurídico es el despertar del dogma. No son solo un conjunto de normas estáticas, sino un proceso dinámico de construcción de conocimiento, ya que no basta con preguntar qué dice la ley, con preguntas, sino cómo validamos lo que es, cómo validamos algo verdadero en lo que es en la definición del derecho. La epistemología jurídica no estudia lo que dice la ley, sino cómo justificamos algo que es verdad, válido o en el mundo del derecho. ¿Cómo conocemos la verdad? Podemos conocer la verdad procesal, la verdad real. En el derecho no buscamos una verdad absoluta porque no la vamos a encontrar por los diferentes puntos, sino que la verdad puede ser una verdad correspondida basada en pruebas. El proceso judicial es un instrumento de conocimiento para terminar un conflicto. Por eso nosotros tenemos en el fenómeno jurídico todos los procesos que podemos llevar en una cita penal, en diferentes problemáticas que nos da la vida, en diferentes situaciones. Para eso existe el ejercicio. En la perspectiva actual, el derecho es un lenguaje de interpretación de una norma. El juez no es un esclavo de la ley, sino un arquitecto que le da sentido según el contexto social. El juez, asimismo, aplica la epistemología solamente para no basarse solo en la regla o en los escritos, porque nos permite tener el razonamiento, que es la cual el juez debe estar facultado para poder ejecutar una sentencia de acuerdo a lo que presenta en esa razón social. En esta parte también encontramos la derrotabilidad, que las verdades jurídicas son provisionales. Algo es verdad jurídico mientras no aparezca una prueba excepcional que permita ser justificada. Como en este aspecto encontramos las llamadas, ¿cómo se dicen? Apelaciones. Cuando un juez ha determinado algo, siempre hay, si la otra contraparte no ha podido reunir pruebas a cierto tiempo y los puede reunir después para tumbar aquellas pruebas que están en contra de ellos, lo pueden hacer. De esta manera se valida la tratabilidad. Hoy el derecho no puede solo conocerse en código, se necesita psicología, economía, fisiología para entender el impacto de sus normas. En los desafíos digitales también encontramos todo aquello. Por el medio de los algoritmos, la epimitología en una caja negra. ¿Qué pasa cuando el algoritmo da una fianza o una sentencia? El problema epistemático es si nosotros podemos llegar a explicar cómo la máquina llegó a dar ese veredicto.
Perdemos la capacidad de conocer la justicia de la decisión. Aquí la epistemología se vuelve una herramienta de resistencia en la ética. En síntesis, entender el fenómeno jurídico, la epistemología nos obliga a pasar de la obediencia a ciega al análisis crítico. El derecho, ante todo, es un compromiso con toda razón. El fenómeno jurídico es un ejercicio de racionalidad y no de mera autoridad. Con esto termino mi intervención, compañeros. Espero hayan entendido, haya sido explícito con lo fascinante que es el fenómeno jurídico y todas las ramas que los presiden. Ha sido mi intervención por ahora, compañeros. Le doy la continuación al compañero Clever, que continúa. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Carlos Vélez. A continuación, dentro de la misma pregunta, el compañero Luis Cueva puede formular su respuesta, compañero. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, doctor Clever eh, Carvajal. Este, Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana. El tema que se trata ahora es sobre los fenómenos jurídicos. Ya, en síntesis se dice que cuáles son los fenómenos del jurídico. ¿Cuáles son cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico de las perspectivas epistémicas hoy? Dice. La perspectiva epistémica del fenómeno jurídico analiza el derecho no solo con normas, sino con una herramienta para descubrir la verdad y generar conocimientos válidos. O sea, epistemología significa, en epistemo significa conocimiento, y lo que es logía significa lo que es estudio. O sea, esto da a entender que avanzando en lo que es el derecho con lo que anterior que antes era, eh, se dice que no hay justicia si no hay una verdad. Entonces, esto nos da a entender que epistemología es como quien dice ella trata de buscar la solución, la verdad a un problema, estudia el conocimiento, o sea, estudia, estudia un caso, un problema que haya para que se busque la verdad y como también tenemos, digamos, lo que es en lo que es el fenómeno jurídico, también sí, digamos que tenemos que reflexionar sobre el fenómeno jurídico, que eso implica pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras pretensiones y rarezas, con la única finalidad de comprender mejor la realidad de nuestro vivir mismo, manteniendo la esperanza en la posibilidad de encontrar un camino adecuado que nos permita integrar lo que es la teoría y la realidad. O sea, las normas jurídicas que están constituidas por el Estado, o sea, son las normas que se pusieron con la idea de regularizar el comportamiento de la sociedad, porque dentro de eso es lo que es el derecho objetivo, que son las normas que están puestas por la Constitución, que tenemos que nosotros como ciudadanos eh, aplicar las normas, o sea, que obedecer las normas que están puestas por el Estado. Igualmente el Estado tiene que ellos hacerlas cumplir a las normas, ¿me entienden? Y nosotros como subobjetivos tenemos que también sea regirnos a ella y acatar las normas y las leyes que están puestas en la Constitución, porque si no acatamos, seremos castigados con la misma ley. Ajá, porque el derecho, como sabemos, el derecho va junto con la coactiva del poder. El derecho es coactivo, se puede decir, principalmente. El derecho es coactivo. Ya. Yo creo que esta sería mi intervención. No tengo más argumentos sobre este tema. Muchas gracias con todos, compañeros, y pase mi compañero Kleber ahí. Gracias, compañero Luis Cueva. Al momento, vuelta, vamos a cambiar la interactiva. La compañera Suri Burbano va a realizarme la pregunta para yo dar respuesta. Tiene el uso de la voz, compañera Suri. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, doctor Carvajal. Mi nombre es Suri Urbano Jaén, estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Mi pregunta al compañero Clever es la siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico
desde la perspectiva epistémica hoy. Uso de la voz al compañero Clever Logacho. Gracias, compañera y compañeros. Bueno, para acotar lo que mis compañeros anteriormente lo habían manifestado, si bien entendemos como un fenómeno jurídico, entendemos a la problemática que se establece en la sociedad, sea en varios aspectos de la vida. Es ahí donde hay varios fundamentos, pero me he interpretado con uno, que es la interpretación. La interpretación dice que si no hay norma, no hay interpretación. Esto es decir que a base de la argumentación, nosotros tenemos que tener la racionalidad. Siempre y cuando la problemática esté presente, es ahí donde el abogado o futuros abogados que somos nosotros, estamos para resolver de acuerdo a la normativa, estamos nosotros para poder dar solución a nuestros futuros clientes. Y si bien es cierto, como decía, no, así como existe la ley, existe la trampa. Y nosotros tenemos que estar siempre latentes y atentos para poder saber distinguir y poder hacer una defensa técnica en un futuro. Esa es mi intervención, compañeros. Gracias. Bueno, dando una siguiente pregunta para poder continuar con esta reunión. Es la segunda pregunta, que estén atentos los compañeros. Voy a permitirme compartirles pantalla para que puedan visualizarle y se preparen para dar sus respuestas. Bueno, dentro de la segunda pregunta, dice, ¿cuál es el rol social del derecho en la actualidad desde su relación con otras ciencias sociales? A continuación, la compañera Evelyn nos va a dar su respuesta. Tiene el uso de la voz, compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañero Clever, compañera Sandy, compañero Carlos, compañera Marta, compañera Suri, compañero Luis y compañero Kevin y compañera José. Para mí es un gusto volver a compartir sala con todos ustedes, ya que estamos contestando las preguntas de lo que es el pre de la conceptualización de la carrera de Derecho. Respondiendo a su pregunta, compañero, eh, el derecho cumple un rol social fundamental en la actualidad, ya que su relación con las ciencias sociales le ha permitido entenderlo como un instrumento dinámico que organiza, regula y transforma una sociedad. El vínculo con las ciencias sociales tiene que ser con lo que es la sociología, la política, la economía, antropología, lo que es la filosofía y lo que sí. El derecho actúa como un anexo entre esta disciplina, adaptándose a cambios sociales para garantizar la convivencia ordenada, para la protección de derechos y así poder promocionar un bienestar colectivo. Es toda mi intervención, compañero. Muchas gracias, compañera Evelyn. Muy valiosa su aportación. A continuación, la compañera Suri Burbano para que nos dé su interpretación de la misma pregunta. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Mi intervención es: el rol de derecho hoy en día tiene que actuar como un instrumento dinámico de orden, justicia y cambio social, que está conectado a la sociedad, regulando conductas y garantizando los derechos humanos en interacción con otras ciencias sociales. Se nutre de la sociología, la economía y la política, legislando su poder y resolviendo todas clases de conflictos. En pocas palabras, el derecho no se regula, sino que evoluciona junto a la sociedad. Es todo lo que puedo decir de mi intervención. Gracias.
Gracias, compañera Suri. A continuación, la compañera Marta tiene el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Carvajal. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Bolivariana y esta es mi intervención. El derecho tiene un rol social que regula la convivencia para proteger derechos, busca justicia y bienestar colectivo. No es solo un conjunto de normas, sino un instrumento para organizar la vida en sociedad. Como principales tiene la función social del derecho, desafíos actuales, la relación con otras ciencias sociales, la importancia de la interdisciplinariedad. En conclusión, el derecho debe evolucionar con la sociedad, su rol social y su integración con otras ciencias sociales. Esa es mi intervención. Gracias por su aportación, compañera Marta. Asimismo, de esta manera, la compañera Sandy tiene el uso de la voz para dar su interpretación de la misma pregunta. Muy buenas tardes, compañeros. Respondiendo a la pregunta sobre el rol social del derecho en la actualidad y su relación con otras ciencias sociales. Bueno, el derecho hoy en día sirve básicamente para que podamos vivir en orden, con reglas claras y para que se respeten los derechos de todos. No es algo fijo, sino que va cambiando según lo que pasa en la sociedad. Además, el derecho no trabaja solo. Por ejemplo, con la sociología se entiende que se comporta la sociedad y qué problemas existen. Con la economía que regula temas como el trabajo, el dinero y el comercio. Y con la ciencia política que organiza cómo funciona el poder y el Estado. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un caso que, claro, es de las leyes contra la violencia de género, que el derecho apoyándose en la sociología identifica este problema social y junto con la ciencia política se crearon leyes para proteger a las víctimas, que también influyen la economía, porque se consideran factores como la situación económica de las personas que viven hoy en día aquí en el Ecuador. Entonces, el derecho no solo crea normas, sino que también analiza la realidad y previene los problemas, resuelve los conflictos y protege la sociedad. En resumen, el rol del derecho es mantener el orden, buscar la justicia, adaptarse en los cambios de la sociedad para lograr la convivencia más justa y equilibrada en el vivir. Eso es mi aportación, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Es así que hemos dado fin a la segunda pregunta. Vamos a continuar con la tercera pregunta para que intervengan los compañeros. Bueno, la siguiente pregunta está formulada de la siguiente manera. De los modos de actuación del abogado, ¿cuál escogerías para tu ejercicio profesional? Tiene el uso de la voz la compañera Jocelyn. Buenas tardes, compañeros. Respondiendo a su pregunta, en conclusión, elegiría el modo conciliador, porque no solo busca resolver conflictos, sino hacerlo de la manera más humana, eficiente y sostenible, aportando un valor social amplio al ejercicio del derecho. Gracias. Gracias, compañera Jocelyn. A continuación, dentro de la misma pregunta, la compañera Michelle Palacios tiene el uso de la voz. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Michelle Palacios. Respondiendo a su pregunta, como policía, el modelo de actuación más adecuado es ser garante de la legalidad y los derechos fundamentales. Esto aplica no solo a hacer cumplir la ley, sino hacerlo con respeto a los derechos de las personas, actuando con ética, responsabilidad y siendo parte de la justicia, entendiendo que aplicar la ley significa proteger a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, compañera Michelle, por su aporte. Compañero Kevin Reyes.
Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctor Carvajal. Yo elegiría abogado, consultor y mediador. En la actualidad, el ejercicio profesional no debe centrarse solo en el litigio, sino en la prevención de conflictos, ser un facilitador de que busque solucionar alternativas que permita ahorrar tiempo y recursos también al cliente, promoviendo una justicia más rápida y humana, sin dejar al lado la defensa técnica rigurosa cuando el litigio sea inevitable. Gracias, compañero. Gracias, compañero Kevin Reyes. Compañera Evelyn tiene el uso de la palabra. Sí, compañero. Bueno, si yo tuviera que elegir un modo de actuación, yo optaría por lo que es la preventiva y la mediadora, ya que este sistema no permite que pasemos directamente a la parte litigante, sino que podemos llegar a una coordinación, a un acuerdo entre las personas involucradas, cosa que uno podemos ver como ventaja no subir más casos judiciales y dos, antes de llegar a todo ese proceso, podemos llegar a una conciliación por igual. Gracias, compañero. Gracias, compañeros. Bueno, y es así que hemos dado por terminado este cuestionario que nos ha tocado resolver como integrantes del Grupo 2 de la Universidad Bolivariana del Ecuador de la materia de preconceptualización del derecho. Compañeros, dentro de esto ha sido valioso cada uno de los aportes de cada uno de nosotros y esperamos haber tenido una buena intervención. Gracias, compañeros. Una buena tarde.